Leandro Fernández Uñar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Leandro? Bueno, te agradezco mucho. Yo estoy haciendo... Mira, yo hace 33 años que soy periodista, que ejerzo como periodista profesional y nunca había hecho radio. Como La Nata. Te agradezco mucho tus palabras. No sé si aporto tanto, estoy tratando de aprender todavía en metí, pero bueno, tratamos todas las mañanas de hablar de un fenómeno comunicacional tremendo, ¿no? Que es La Nata, tratando un poco de reflexionar con los años, además de mi tarea como narrador. Me interesa mucho pensar la política, ¿no? Sí, claro. Me parece que pensar la política y tratar de escaparse de los lugares comunes, con los riesgos que se implica siempre, ¿no? Siempre que uno se sale del carril, de lo convencional, siempre tiene el riesgo de irse a la banquina y de fallar. Pero bueno, estoy siempre intentando pensar distinto, pensar diferente, en un país digamos, donde está todo muy emblocado, donde más o menos vos podés adivinar en las primeras líneas de una nota, cuando la lees, a dónde va. Sí, claro. Y bueno, a mí siempre me parece que una de las formas del arte en el periodismo es el articulismo, es el ensayo, es tratar de llevar la idea del ensayo, que viene de ensayar una idea, digamos, ¿no? Eso es lo que trato de hacer microscópicamente en la radio y a gran velocidad, pero sí desarrollado en la gráfica, de mi terreno natural, digamos. La columna que vos hablás del amor ciego, partió el disparador de esa columna, partió de unas frases muy impresionantes que tuvo Diana Conti en una sección que hace aquí de entrevistas, Diego Sheikman, que es periodista pero también es psicólogo, entonces se llama El Diván, trata siempre de entrevistar a los personajes, viéndoles un poco el escalpelo psicológico, ¿no? Y lo que obtuvo en esa entrevista, alguna parte quedó fuera por una cuestión de edición y de espacio, pero yo lo recupero todas otras. Todas las descripciones que Conti hace de su adscripción al kirchnerismo tienen que ver con la palabra amor, con el vínculo amoroso, ¿no? Conti dice que ella se enamoró perdidamente del Frepaso y que cuando la alianza se quebró, ella estuvo como una sonámbula mucho tiempo, creyendo que queriendo irse de la política y sufriendo una especie de desamor de la política, hasta que de repente vuelve a sentir, dice ella, cuando se enamora, todo entre comillas, de Néstor Kirchner, en una conversación que tuvo. Después describe el vínculo amoroso, como un vínculo amoroso, su vínculo con la presidenta de la República. Entonces me pareció que había algo ahí interesante, que no había sido explorado, que es el enamoramiento, el verdadero enamoramiento, que es una parte importante del progresismo argentino, de la intelectualidad, de los músicos, de los escritores y de los militantes progresistas o de la izquierda, tuvieron y tienen para con un proyecto peronista que hubiera sido impensable realmente concebir que los iba a encantar de esta manera. Entonces trato de hacer un vínculo o una analogía entre lo que es estar enamorado, y cuando un enamorado solamente está eufórico pero a la vez sufre y sobre todo tiene una enorme ceguera en el enamoramiento, su etapa inicial, los 6 meses, es un deslumbramiento tan grande que uno ve lo que no es y hace lo que no debe hacer. Todo esto viene a cuento por la sorpresa que produce que todo este colectivo haya comprado por cuestiones
digo yo, más bien simbólicas al kirchnerismo, haya comprado y se haya involucrado y se haya metido, y kirchnerismo también tomó esos huérfanos, les abrió la casa de financiación de los proyectos, los mimó, y bueno, y después viene un reclamo mío, ¿no? Si todos estos referentes de la intelectualidad, del kirchnerismo, del progresismo general y los escritores y los músicos no estuvieran tan enamorados, o no hubieran estado tan enamorados, solamente hubieran estado atentos, hubieran resultado frenos inhibidores de algunas políticas que el kirchnerismo llevó a cabo. El kirchnerismo, sin todo este grupo que lo apoyó, no sería más que un régimen parecido al de Guido Infran o al de Alperovich, ¿no? Un proyecto de feudo provincial llevado a gran escala. Y esto trataba un poco el amor ciego que yo le recrimino a ese colectivo, del cual yo formé parte y tengo muchos amigos con los que ya no hablo, para no pelearme con ellos, ¿no? Y que me producen mucho dolor que no hayan, que por ejemplo relativicen la corrupción, ¿no? Les parecía escandalosa durante la década del 90, cuando la practicaba la derecha, pero les parece tolerable o desconfían de que incluso de que haya corrupción, o incluso, es más, en voz baja la sostienen como un mal necesario de la política, del financiamiento de la política y de los ideales en la Argentina. Entonces, me parece que ese enamoramiento, esa entrega, le sirve al kirchnerismo, que tiene una voracidad de poder total, para hacer macanas con coartada, para tener grandes escudos intelectuales y morales a su alrededor, cuando tratan de protegerse de sus políticas más voraces e impresentables. Jorge, justamente los otros días te escuchaba con atención cuando todavía no se había, como ustedes contaban, no se había colgado en internet la carta, valga la redundancia, de carta abierta. Te escuchaba justamente haciendo mención, me pareció, y perdón que me atreva a interpretarte, pero hasta con cierto sesgo de indignación, parte de lo que allí se decía, los señalamientos que hacían, y ahí sí recuerdo claramente cómo vos sostenías, cómo, minimizaban lo que es la corrupción, casi insertándola dentro de un mecanismo, de un eslabón necesario para esta larga cadena de cosas, ¿no? Sí, el tema de carta abierta, yo conozco, tengo la suerte de conocer a varios de sus integrantes, que son gente formada, también hay gente deformada, gente que no tiene los quilates como para presentarse como grandes intelectuales, pero hay algunos que son realmente grandes intelectuales. Tienen un problema de origen, que es ninguno de ellos tiene formación económica ni preocupación económica, son más bien, como dice Cervelli, una literatura de la política, una especie, siempre están preocupados por las simbologías, y no por cosas concretas y bastante alarmantes que ocurren en el modelo económico. De hecho, ya no hay modelo, en los términos en los que Néstor Kirchner lo concibió, ¿no? A mí me produce dolor también que esos intelectuales no sean críticos, simplemente salgan como automáticamente a bancar cualquier cosa. Agredan a un periodista como La Nata, que lo está haciendo es lo de siempre, investigando al poder de turno, lo llaman golpista. Me parece que están banalizando palabras que son muy graves, la palabra golpista, la palabra destituyente, dicha de manera liviana, es un daño muy grande al lenguaje y a la concepción democrática de la Argentina. Así como te digo que enfrente hay ultra-antikirchneristas que usan la palabra fascismo, la palabra dictadura, la palabra nazi como una liviandad también muy perniciosa, sorprendente, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras. Pero me temo que, a ver, haciendo una distinción, creo que Horacio González es una muy buena persona, que es un verdadero erudito, que es crítico, pero que tiene un pensamiento democrático.
democrático. Digo a alguien con el que discrepo en casi todo, te diría, en política, y con quien tuve que enfrentarme cuando él criticó y trató de bajar a Vargas Llosa de la Feria del Libro, de la persona de la Feria del Libro, y yo fui quien lo entrevistó a Vargas Llosa. Pero más allá de nuestras diferencias, creo que es un intelectual de valía, aunque se equivoque garrafalmente en lo político, para mí, por lo menos en mi visión. El caso de Foster es un tipo formado, pero que ha saltado de la academia al barro de la política sin escalas. Yo siempre digo que es una especie de novio tardío, en el sentido de que llegó a la política verdadera, real, de grande, y está deslumbrado por la política, y bueno, la política viene con estos lados oscuros, entonces tiene que usar a Walter Benjamin para defender a Lázaro, o en España, ¿no? Es toda un aprendizaje que debe ser muy doloroso para él también. De todas maneras, todos estos intelectuales no están solos, en el sentido de que forman parte de una especie de corriente mundial llamada post-marxismo, donde está Néstor Laclau, de manera polémica, donde está Negre, donde hay muchos intelectuales increíbles que han apostado al marxismo. Cuando el marxismo cae, se sienten, que la mayoría viven en Europa, sí, cómodamente en Europa, por supuesto, pero despotrican contra Europa permanentemente, no por esta última crisis, que es una crisis monetaria, sino despotrican en general contra Europa, y que solitamente, qué sé yo, un prestigioso intelectual como Tony Negri, el otro día, anoche, lo veía en televisión en una entrevista que le hacía a Laclau, diciendo que él había visto la democracia, extasiado con la democracia verdadera que latía en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Entonces, es gente que ha perdido la chaveta y que el modo de reconstruir los viejos ideales del marxismo ha sido este populismo, que en realidad es viejísimo, es viejo, es muy viejo. No hay nada más parecido al primer peronismo que el chavismo. Es de vieja data. El socialismo nacional es una viejísima idea, no tiene nada de novedosa. Laclau es un discípulo lleno de palabras de Lacan, pero simplemente un discípulo de lo que fue Jorge Abelardo Ramos, que dicho sea de paso era mucho más inteligente y mejor ensayista que Laclau, ¿no? Entonces hay una corriente mundial, hay una frivolidad con respecto a esto, hay una frivolidad desde las universidades centrales. No saben lo que significa perder la democracia, es decir, perder la democracia en el sentido de que la democracia se vaya convirtiendo vaya dejando de ser republicana para hacer otra cosa. Claro. Yo creo que ellos están dando un andamiaje ideológico para un pillaje, un andamiaje ideológico para que la democracia, por lo menos tal como la concebimos nosotros, desde el 83 a la fecha, tal como la concebimos nosotros, la concebieron los europeos, tal como la concibe Brasil, o Chile, o Uruguay, ¿no? Esa democracia les parece que no es justa, y yo creo que esa es la democracia que crece, la democracia verdadera. Cuando quieren unir a Cristina Kirchner con Dilma Rousseff, o con Chávez, ¿no? Yo digo, Dilma Rousseff claramente no es una líder populista. Dilma Rousseff no hace un culto de la personalidad como hacen los demás. No quiere arrasar con las instituciones democráticas y avanzar sobre los otros poderes. No ataca a la prensa todo el tiempo. Acaba de morir uno de los grandes editores de Brasil, Chivita, y la presidenta lo despide con una carta personal, siendo que Chivita dirigió la revista Bella, y la revista Bella le produjo dolores de cabeza gravísimos a los gobiernos del PT, denunciando sus corruptelas y corrupciones mayores, no solo corruptelas, ¿no? Comprendo. De manera que estamos frente a un mundo nuevo, inquietante, donde creo yo que se debaten dos ideas de democracia: una democracia populista, que es la deformación de una democracia republicana, ¿no? En ese sentido,
Yo digo que el kirchnerismo es una especie de caballo de Troya en la democracia argentina, en el sentido de que entró para desde adentro malformar o modificar las instituciones, que para la CLO, por ejemplo, no son neutrales, son armas del liberalismo, ¿no? Pues estamos en presencia de toda una ideología que le da coartada, insisto, a cosas muy viejas como el feudalismo provincial, como el nacionalismo más rampante y como el viejo socialismo nacional que se sigue superado por los tiempos, ¿no? Por otra clase de socialismo más democráticos y progresistas. En tu párrafo final de esa columna, de tu columna en La Nación, 10 años de amor ciego, reunís creo que varios de los elementos con que bueno van atravesándose todos los párrafos, ¿no? Pero uno de ellos es el amor, obviamente, y mencionas, y permitime, Jorge, esto obviamente vos lo escribiste, ya lo reconoces como tuyo, pero le cuento a la audiencia el último párrafo, si me lo permitís. Porque yo no lo recuerdo. Dice, Jorge Fernández Díaz escribe el último párrafo lo siguiente: intelectuales, artistas y militantes acompañan acrítica amorosamente al gobierno en ese asalto final. Algunos, sin terminar de entender qué es la democracia, estúpido, que se juega con cosas que no tienen repuesto y que, como decía Baudelaire, el amor siempre se trata de un crimen que requiere un cómplice. Tal vez, Jorge, quiero comentarte esto, me da la sensación que los que algunas veces no comprendemos esa lógica que es la que estuvimos persiguiendo y que persiguen muchos de distinto origen para entender al kirchnerismo, digamos, cuál es ese secreto lógico que uno no logra entender, por el cual ellos mueven las fichas como las mueven o se contradicen públicamente sin pestañear. Y creo que tal vez ahí, en una de esas líneas, creo que encontrás para mí la clave, que hay algunos que no terminan de entender qué es la democracia, estúpido. Y yo le podría poner, ¿qué es la democracia? Estúpido, se podrían preguntar algunos, como que estamos hablando de dos cosas que para algunos tienen el mismo nombre, pero en realidad son dos cosas diferentes, y tal vez por eso no se lo termina de entender, digamos, en sus movimientos al kirchnerismo, ¿no? En su ilógica permanente. Sí, claro, porque si vos crees en una democracia republicana, no es lo mismo que creer en una democracia y ponerle el adjetivo que quieras. Como dice Felipe siempre, cuando se le tiene que poner a la democracia otra palabra al lado, quiere decir que no es una democracia republicana y que ya empezamos con los problemas. Claro. Es una delegativa, es una participativa, es una democracia directa, una democracia real, una democracia... Es decir, hay muchos adjetivos para disimular que en verdad vos querés construir una democracia donde lo único que quiere la democracia es el sufragio, y que el resto sea discutido. Por ejemplo, aquí el Estado, en las últimas reformas del kirchnerismo radicalizadas, está bajo el imperio de que el Estado siempre tiene razón. Es un concepto peligrosísimo. El Estado siempre tiene razón. ¿Por qué? Porque el Estado, manejado por un movimiento nacional y popular, siguiendo la lógica de ellos, tiende al bien común. Trabaja por el bien común. Por supuesto, el bien común es lo que decida quien está arriba, ¿no? Si el bien común es que los diarios tienen que existir, los diarios existen. Si el bien común dice que no tienen que existir, se lo borra. Y así se puede hacer con cualquier cosa. Porque si el Estado decide que es el bien común y nunca se equivoca, entonces necesita, cualquier cosa que vos te opongas al Estado, eso está, este concepto está en el fondo de la reforma judicial, cualquier cosa que vos opongas es egoísta, es individualista, es corporativo. Si por ejemplo yo litigo contra el Estado porque creo que me está perjudicando por algo, el Estado siempre tiene razón, es decir, tiene herramientas ahora, a partir de la reforma judicial, para decir que hay un bien común y que el bien común lo encarna el Estado, por más que el ciudadano común o un empresario, porque nadie tiene más razón que el Estado. ¿Entendés? Bueno, este concepto yo creo que anacrónico, de mirar el mundo,
anacrónico, sin embargo es presentado como nuevo, y bueno, eso trastoca, esa ideología trastoca absolutamente todo. Entonces, claro, hablamos de democracia distinta. Entonces es como si estuviéramos hablando en cápsulas distintas. Una de las cosas lamentables del kirchnerismo es que algo que había sido cerrado, una grieta social que había sido cerrada, se abrió y se profundizó. Eso está en el manual de populismo, de buen populista, ¿no? De un lado está la patria, la concepción, fíjate vos, la concepción de dividir la sociedad en dos partes. Aquí está la patria, de un lado la patria y de otro lado la antipatria. Si vos sos la antipatria, imagínate, los que no pensamos como el kirchnerismo somos la antipatria, gravísimo eso. Hay otro signo que es grave. Cuando un movimiento como este no tiene modelo de salida, como dicen los politólogos. ¿Cuál es tu modelo de salida? La alternancia. No, ¿cómo vas a ir a una alternancia? Nosotros estamos para gobernar. ¿Por qué? Porque gobierna la patria. ¿Cómo la patria no se entrega? No es inconcebible entregar la patria a la antipatria. Entonces ahí se borra la posibilidad de una alternancia con ese concepto. Entonces, ¿salida cuál es? Es marchar hacia adelante sin punto muerto y sin marcha atrás en nada. Es decir, es un proyecto autoritario, en el fondo es un proyecto autoritario que no cree en un sistema político, por lo menos bipartidista. Yo no aspiro a nada más bipartidista, que haya dos partidos, uno un poco más de centro derecha, otro más de centro izquierda, que acuerden políticas de Estado permanentes y que se vayan sucediendo en el poder según convenga. Así funcionan las democracias modernas y bueno, aquí no funciona, eso no ha sido barrido completamente. No creo que solamente por el kirchnerismo. El kirchnerismo no tuvo vocación de reconstruirlo, ya se había roto en el 2001, ¿no? En el 2001 voló en pedazos mucho más que la economía, se quebró moralmente la Argentina y se destruyó el sistema de partido político. ¿El kirchnerismo pudo haber reconstruido eso? Sí, pudo haber reconstruido. ¿Lo hizo? No lo hizo. No lo hizo porque no le conviene. Jorge, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero sí me interesa, a ver cómo planteártelo. No es salir de la anécdota, porque de anécdota y de detalle la verdad que no tiene nada porque es gravísimo, pero hablando de Jorge Lanata y de algunas de sus investigaciones, que para mí terminan resultando inevitable a la hora de lo que está tornándose relevante dentro de la agenda periodística en torno al poder, porque hay otra agenda que obviamente toca otros temas que sí le pegan al poder, le llegan al poder, pero esta es como que es una zona muy sensible. Esto que estamos viendo de las imágenes concretas, casi como la mayor aproximación a una supuesta prueba del delito, que siempre abundó en la fantasía de la gente, ¿no? ¿Dónde está la plata del poder? Bueno, casi como que el otro día muchos supusimos que esa vez la plata del poder tenía fotografía. Jorge, esta muestra, como decía Sartori, ¿no? Para este homo videns que todo lo consume, que todo lo ve en ese sentido, termina siendo fuerte desde tu análisis como el hecho visible, la foto, la imagen de la aproximación a una supuesta prueba del delito para el poder, termina siendo determinante este trabajo de investigación periodístico modelo 2013. Mira, a ver, para no bajarle la autoestima a la nata, ¿no? Siempre te lo digo. Esta investigación está muy bien y el programa tiene una tecnología impresionante, él ha sido muy valiente, ha aportado pruebas impresionantes. Acá existe una justicia verdadera, una justicia en serio, tiene todos los elementos para ir a fondo con todo. Tengo mis serias dudas que esa justicia exista, porque con un caso menor todavía, como era el caso Chicone, el poder hizo un movimiento brutal, echó al procurador general, echó al juez y echó al fiscal. Entonces me caben serias dudas de que la investigación continúe de verdad y se profundice en el ámbito judicial. Como investigación periodística es espectacular, realmente espectacular. El periodismo no está para juzgar ni para presentar más pruebas que las que se presentaron. Ahora toca a la justicia seguir adelante. ¿Cómo impacta esto? Yo creo que impacta hoy, por eso te hablaba de la autoestima, impacta hoy porque hoy la economía está mal, porque
digamos la verdad verdadera. Claro. Cuando la sociedad está consumiendo, mira para otro lado. Claro. Cuando esta sociedad y otras están consumiendo, tienen las cosas, hay un clima de que las cosas más o menos marchan bien, y hay corrupción, y hay cosas, mira para otro lado, no les importa demasiado. Ahora, cuando las cosas les van mal, es como que les cae la ficha. Y bueno, Naranja tenía 15 puntos de rating el año pasado, hoy tiene 25 sí, claro. puntos de rating. Eso, Cristina Kirchner perdió por lo menos 10 puntos, hasta donde yo sé, aunque creo que las nuevas encuestas muestran más caída por esta investigación. Pero la verdad verdadera es que solo la economía es decisiva a la hora de los bices. Si a la hora en que hay que votar, a la hora en que la ciudadanía toma riesgos, toma alternativas, etcétera. Si la economía sigue mal, si no hay un reverdecer de cada 2 meses, lo más probable es que el gobierno sufra un voto castigo, por más que tenga una base importante, ¿no? Sí. Ahora, si la economía se recupera un poco, me parece que el gobierno va a poder seguir normalmente digo entre comillas, ¿no? Porque hay una situación económica que el gobierno sabe que en algún momento va a tener que resolver, una situación económica muy delicada, y algo va a tener que hacer, porque va poniéndole parches a una situación que no tiene salida, ¿sí, no? Es decir, se van perdiendo las reservas del Banco Central, se va yendo prácticamente una inversión extranjera, los empresarios de la UIA están desanimados, golpeados, creen que el modelo hay que reformularlo y no sé cómo se reformula, cosas que funcionaron en el pasado hoy no funcionan, entonces está pasando algo grosso en la economía, la gente lo siente la inflación, siente que le miente, que está irritada y está más dispuesta a ver este tipo de programas que en otros momentos. Esta es la verdad. En el sentido, en cuanto al voto, yo tengo cierta discrepancia con los encuestadores que dicen, bueno, si la oposición no presenta una alternativa sólida. Hay que recordar que estas elecciones de medio término son propicias para votar en contra, digamos, ¿no? Más que de buscar un candidato potable para el 2015. Sí, sí. Y voy a decir algo terrible, cuando las cosas están muy mal, todavía están mal simplemente, pero cuando están muy mal, el electorado elige, vota a Drácula o al hombre lobo. Totalmente de acuerdo. Si es necesario, digamos. Totalmente de acuerdo con vos. Plenamente de acuerdo con vos. De todas maneras, hay que decir que el kirchnerismo tiene un gran poder de resurrección, tiene el Estado, lo maneja, tiene una gran experiencia y una gran cohesión, es una gran organización política, digámoslo con todas las letras, ¿no? Entonces, muchas veces, como se decía en Venezuela, ¿no? Capriles decía, no me enfrento a un candidato, me enfrento al Estado. Claro. Directamente, ¿no? Pero casi le ganó al Estado, sí que no le ganó Capriles, ¿no? En este escenario, Jorge, la última pregunta, ¿qué le queda a la prensa que pretende hacer un trabajo objetivo, honesto intelectualmente, que obviamente hoy parece tener muchas consecuencias? Yo creo que vos lo debés percibir, supongo yo. ¿Qué avisorás de cara a esta avanzada notable, evidente y ya sin anestesia por parte del kirchnerismo hacia la prensa, llamémosle independiente? Fueron años muy amargos para el periodismo, por lo menos para los que amamos este oficio, digamos. Fueron realmente muy amargos. Yo sentí que primero empezaron a atacar a las empresas, después a los medios y después a los periodistas de manera personalizada y al final al oficio del periodista. Llegaron hasta el oficio del periodista, que eso fue de lo que más realmente me dolió. Creo que el periodismo profesional
profesional tiene que seguir haciendo autocríticas, cuando se equivoca pedir perdón y decir me equivoqué. Creo que yo distingo un poco el periodismo profesional de lo que yo hago cuando trato de pensar la política. Me parece que eso es como otro rubro que es todo más cercano al pensamiento, digamos, ¿no? que al periodismo. Pero cuando yo practico el periodismo, soy riguroso, yo quiero que digamos, que por más que beneficie a quien mismo o no lo beneficie, dar los datos fidedignos. Yo creo en eso realmente. Creo que el periodismo profesional no debe apartarse de eso, debe luchar todos los días contra estas andanadas que hay. Ahora, a mí me causa mucha gracia porque hicieron aprestos para tomar el grupo Clarín y están haciendo todavía aprestos para quedarse con papel prensa. Y cuando parece que lo van a tomar, dan marcha atrás y dicen ¿de dónde sacamos eso? Claro. Es un truco que han utilizado. De todas maneras, un día de estos por ahí lo hacen. Sí. Y bueno, eso sería un golpe más, creo yo, el golpe final a la democracia, tal y como la conocemos, porque sin prensa libre, sin periodismo no alineado, es terrible. Otra cosa que te quiero decir es que haber creado a Mañeto como un Napoleón del crimen pudo haber servido como engañapichanga, como mística durante 2 años, está muy bien. Ahora, vos imaginate los historiadores dentro de 100 años cuando digan, y entonces los soldados de Cristina cantaban por la liberación. ¿Y la liberación de qué? ¿Quién era el principal enemigo? Y el principal enemigo era un editor de un diario, de una radio, de un canal de televisión. ¿Es el principal enemigo? ¿No será poco? ¿No? O ese tipo que es gigantesco, tiene tropa, maneja, ellos mismos dijeron que se decía en la política que nadie aguantaba 3 tapas seguidas de Clarín. Llevan 150 tapas críticas de Clarín contra el gobierno y el gobierno siguen inventando una especie de Nosferatu, a quien clavarle una estaca y hacer ese juego lúdico, esa cosa lúdica. Pero es una macana grande, como gigantesca, que creo yo que empequeñece, paradójicamente, empequeñece los objetivos del kirchnerismo, ¿no? Jorge, la verdad, muchísimas gracias.